Hola familia, buenos días, qué gusto poder dirigirme esta mañana a ustedes. Yo quiero animarte que estemos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Creemos que son tiempos difíciles, pero también tiempos gloriosos. Hoy podemos palpar más esa presencia de Dios, esa bendición de Dios en nuestras vidas. Y yo te animo a que esta mañana rindamos nuestro corazón al Señor en alabanza, en adoración y también disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y comencemos con alabanza. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Desde lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola nuevamente, buenos días. Espero que esta mañana estemos todos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces tenemos muchas ocupaciones, pero siempre tenemos que buscar ese tiempo para Dios y sobre todo que pues vemos todas las desgracias que están sucediendo en el mundo, y yo creo que cada vez que escuchamos de una u otra cosa que están pasando es un llamado de Dios para la gente que no conoce, correr a Jesús, estar con Jesús, rendir su vida a Cristo, pero también es un llamado para la iglesia, un llamado para volver a la santidad. Muchos quizás han perdido esa santidad, ese compromiso con Dios. Muchos no quieren, no se esfuerzan ya, pues la pandemia ha venido a hacer cambios muy drásticos
y yo creo que ese es el tiempo, mi amado. Yo quiero animarte a que estemos buscando ahora más que nunca esa comunión y esa presencia con Dios. Ciertamente, como dice la palabra, si alguno se cree firme, cuídese de no caer, y estamos en tiempos muy difíciles, muy peligrosos por todos lados, por todas las situaciones, y esto está trayendo temor a la gente, está trayendo desánimo, pero yo quiero animarte a que pase lo que pase, estemos tomados de la mano de Cristo. Pues desgraciadamente la gente se enferma y en breve ya no está con nosotros, y bueno, sabemos que todos tenemos que seguir también ese camino de partir a la presencia de Dios, pero qué bueno es estar preparados, estar fortalecidos en el Señor, estar en comunión con Dios, de tal manera que no regresamos a la maldad, al pecado, a la vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Y mira, yo quiero animarte que abras por favor el libro de Gálatas, la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Y mientras llegas ahí vamos a orar. Pues Padre, ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra. Oramos tu bendita presencia viniendo para, Señor, transformar nuestros corazones conforme a tu voluntad, conforme a tu presencia. En esta mañana rendimos todas las cosas a ti y entregamos nuestras vidas. Gracias por día, gracias por tu sacrificio en la cruz. Señor, queremos vivir en esa bendición de tu presencia cada día, en esa seguridad que solo tú nos das, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a Gálatas capítulo 2, verso 18. Aquí el apóstol Pablo estaba viendo cómo la iglesia estaba volviendo a la ley, y estaba volviendo al pecado, y estaba volviendo a cosas que ya no era posible que vivieran, porque la gracia de Dios había venido sobre la iglesia de los Gálatas. Y dice aquí en el verso 18 del capítulo 2, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a reedificar, transgresor me hago. Quiere decir que entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo al pecado que estaba, vuelvo a la maldad. Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús, había pasado por 3 religiones, y en una de ellas yo guardé muchos libros, muchas revistas, y yo decía, esto es bueno, esto es de Dios, y yo decía, lo voy a guardar, pero un día el Señor me dijo, ¿realmente me amas? ¿Realmente crees que soy tu Salvador? ¿O todavía vas a depender de esas cosas que te enseñaron de una manera incorrecta, de una manera engañosa, y que no tiene nada que ver conmigo? Y entonces yo sentí en mi corazón, y para esto déjame decirte que yo tenía como 3 meses de cristiano, y entonces dije, sí es cierto, Señor, tú eres Dios, yo no puedo, no quiero volverme transgresor de tu voluntad, de tu palabra. Tú has llenado mi corazón de amor, algo que nadie puede recibir sin el Espíritu Santo y sin Cristo. Entonces mi decisión, mi voluntad es que destruí todo aquello que podía atarme a lo incorrecto. Entonces rompí todas las revistas, todos los libros, y dije, Señor, hoy yo no sé nada, hoy yo dependo de ti. Por eso cuando Pablo está viendo que los Gálatas estaban volviendo a la legalidad, estaban volviendo a la tradición y a los rituales, pero no estaban viviendo en la voluntad de Cristo, Pablo se levanta en medio de ellos y les dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, es decir, vuelvo a regresar a la vida anterior, vuelvo a regresar al pecado, vuelvo a regresar a la maldad, dice, transgresor me hago. Verso 19, Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto. Recuerda que pues la ley es pecado, todos somos pecadores, pecado, y la consecuencia del pecado es muerte. Entonces Pablo reconocía, a través de la ley nadie se puede salvar, y él mismo lo escribió, ¿verdad? No hay salvación a través de la ley. ¿Por qué? Porque si por la ley soy muerto,
para la ley a fin de vivir para Dios. Y dice algo muy importante, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo decía, estoy muerto a la ley, y la ley era el reconocer el pecado, ¿sí? Y decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo te pregunto esta mañana, ¿realmente estás crucificado con Cristo? Y no te hablo de una forma natural, sino te hablo en el espíritu. Realmente crucificamos en la cruz esas borracheras, esos adulterios, esas fornicaciones, esas inmundicias, esas maldades, es todo tipo de pecado que la palabra nos muestra. Realmente lo hemos hecho, porque dice Pablo sí lo había hecho, y prueba de ello es toda la obra que él pudo hacer para el Señor, todos los libros que escribió para la Biblia, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todas las iglesias que plantó. Y Pablo decía correctamente, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba enseñando una vida de resurrección en Cristo Jesús, una vida ciertamente de muerte, de crucifixión a todo aquello que era legalismo, a todo aquello que era su religión, a todo aquello que era una vida de pecado, porque Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque ciertamente queriendo hacer lo bueno, me encuentro que estoy haciendo lo malo. Entonces Pablo tenía los mismos conflictos que tú y que yo, tenía las mismas tentaciones. Sin embargo, él nos mostró que cuando uno realmente acepta la muerte y la resurrección de Cristo en uno mismo, la vida realmente cambia y se vuelve poderosa, ¿verdad? Pero también Pablo, ahí en el capítulo 4, vamos al versículo 19, también Pablo, Gálatas capítulo 4, verso 19, también Pablo estaba consciente de que gran parte de la iglesia estaba regresando a lo mismo, estaba regresando, ciertamente habían aceptado a Jesús, pero como pasa en muchos lugares o en muchas personas, aceptamos o decimos aceptar a Jesús, sin embargo no soltamos el pecado. Quizás hay un breve tiempo de que nuestro corazón se conmueve, de que pues nos sentimos incómodos y soltamos un poquito, y después volvemos a acostumbrarnos ahora a llevar una vida religiosa cristiana, pero también teniendo el pecado en nuestra vida. Entonces Pablo estaba realmente consternado, estaba molesto, y ahí en el capítulo 4, verso 19, Pablo les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la expresión hijitos míos nos habla así como que de mucho amor, ¿verdad? De mucho consentimiento. Y yo me acuerdo cuando a veces mis hijos eran niños y llegaban visitas a la casa y se portaban mal mis hijos, y le decías, hijitos míos, por favor, hijitos míos. Pero por dentro había un coraje, una molestia, un enojo, y Pablo les dice así, hijitos míos, ¿verdad? A ver, hijitos míos, cristianitos, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. O sea, me estoy doliendo porque no quiero que hagan lo que están haciendo. Tengo un dolor y no puedo expresarme. Quizás Pablo no quería expresarse así fuertemente, ¿verdad? Pero decía, estoy sufriendo dolores de parto, porque cada vez que uno llega, le comparte a una persona de Cristo, hay como un dolor, hay un dolor de parto, hay un anhelo de que esa persona viva la vida en Cristo. Y entonces Pablo decía, me costaron mucho dolor y ahora vuelvo a sufrir dolores de parto porque ustedes vuelven a lo mismo, vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo, ¿verdad? Dice, y hoy sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mi amado, yo creo que el anhelo de Dios, el anhelo de Pablo es y sigue siendo que el carácter de Cristo sea formado en el cristiano.
El cristiano muchas veces solamente se siente cristiano porque ahora tiene una Biblia, porque ahora asiste a una iglesia cristiana, pero su vida es una vergüenza para el evangelio y es una vergüenza para Cristo. Yo me he encontrado gente que es que yo era pastor, es que yo era esto, y me los he encontrado borrachos. Y yo sí les he dicho duramente, la verdad, eres una vergüenza para el evangelio. Si algún cristiano está viviendo en maldad y en pecado, mi amado, perdóname, pero es lo que Pablo decía: vuelve a sufrir dolores de parto. Dios vuelve a sufrir por ti, porque eres una vergüenza para el evangelio, eres una vergüenza para Cristo. Y yo se los he dicho a muchas personas, mi amado, cuando Cristo viene, nuestras vidas son transformadas, porque ahora el carácter de Cristo viene a nosotros. Y por eso versículo 20 dice Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo decía, les mando esta carta con cariño, ¿verdad? Hijitos míos, pero por dentro hay un coraje, un celo santo de que el pueblo estaba volviendo al pecado, estaba viendo al legalismo y no estaban viviendo la vida de gloria en Cristo. Y por eso en el verso 16 ahí mismo dice, Pablo les pregunta, ¿verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿A cuántos de nosotros nos molesta la verdad? Hay mucha gente que le molesta la verdad y lo que dicen es, pues es de que aquí no hay amor, es de que pues yo mejor me voy a otra iglesia. Pues, mi amado, que te vaya bien, que te vaya bien, pero donde quiera que vayas, créemelo, el Espíritu Santo te va a confrontar, Dios te va a confrontar, la palabra te va a confrontar, el pastor, si te ama, te va a confrontar, y siempre será esto. Y Pablo decía, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Créeme que mucha gente pues quizás ya no me aprecia, ya no me ama, pero sabes una cosa, tenemos la responsabilidad de hablar la verdad. No podemos apapachar pecado, maldad, mi amado. Si la gente no quiere escuchar la verdad, no quiere nada con Cristo, y es una manzana podrida que entra en lo que es la iglesia. Entonces, de verdad, yo te animo, mi amado, si tú le hablas a las personas, háblales en amor, hijito mío, ¿verdad? Así como Pablo decía, pero háblales con la verdad, aunque no les guste, aunque se sientan tus enemigos, pero cuando declaramos la verdad es la única oportunidad de salvación a la gente. De verdad, no estamos en tiempos de volver al pecado, no estamos en tiempos de hacer lo que hacíamos, y si, como decía Pablo, si lo que yo había destruido por recibir a Jesús lo vuelvo a edificar, entonces me vuelvo transgresor, entonces me vuelvo nuevamente al pecado, nuevamente a la maldad, nuevamente a la vida que teníamos antes. Y por eso yo te pregunto, ¿realmente ya estás crucificado con el Señor? Realmente el pecado en el que vivimos mucho tiempo realmente ya no tiene poder sobre nosotros, o simplemente ocultamos las cosas. Porque déjame decirte, perdón, pero yo he encontrado multitud de cristianos que están en doble vida, y entonces pues están peor que antes, porque antes no conocían, pero hoy conocemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos espera? Realmente pues la perdición eterna, el infierno. Y a la gente no le gusta escuchar esto. Yo estuve en una iglesia antes donde, bueno, yo nací en una iglesia de mucho amor, mucho abrazo, mucho apapacho, pero donde estaban pues casi, puede decir, prohibidas las predicaciones sobre el juicio de Dios, sobre el caminar en santidad, sobre el arrepentimiento, sobre el infierno para aquel que no camina con Cristo. Entonces, pues era una iglesia muy bonita, muy a todo dar, pero realmente no había un compromiso de santidad. Y yo doy gracias a Dios esta mañana por Amistad de Puebla. De verdad tiene una doctrina de sana, una doctrina de bendición, una doctrina de salvación. Y si bien es cierto que a veces te encuentras con personas que meten su propia doctrina o que tienen su propia enseñanza, pero mi amado, la doctrina de Amistad de Puebla es sana. Los pastores que nos enseñan, que nos guían, son personas
que están guiadas por el Espíritu Santo. Entonces yo te animo, amado, no te sueltes. No te sueltes. Obviamente invitaciones te van a llegar por todos lados, pero si realmente quieres vivir en Cristo, sométete, escucha, medita, discierne, busca que el Espíritu Santo te guíe. Y de verdad esto es bien importante. Y por eso, mira, quiero que vayas al libro de Colosenses. Y como decía, mucha gente pues dice, no, pues yo ya soy cristiano, pero realmente estás viviendo para Cristo, estás viviendo en la voluntad de Cristo, estamos viviendo en lo que a Cristo le agrada. Dice aquí, vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, por favor, versículo 1. Pablo, igual hablando a los colosenses, les pone así como una prueba, ¿verdad? Les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y permíteme decirte que para resucitar tenemos que morir. Es como cuando se les da la explicación de lo que simboliza el bautismo, que eres sumergido en las aguas, que significa muerte a este mundo pecaminoso, y cuando eres levantado significa resurrección a la vida de Cristo, a la vida nueva en Cristo. Entonces Pablo le pregunta a la iglesia de los colosenses, y obviamente te pregunta a ti, me pregunta a mí, y dice, si en verdad habéis resucitado con Cristo, ¿cuál es digamos, la prueba de que realmente hemos resucitado con Cristo? Dice Pablo, si de verdad habéis resucitado. ¿Por qué dice esto? Porque mucha gente puede decir o puede tener años de cristiano, pero nunca ha resucitado con Cristo. Aún sigue en su vieja manera de vivir, acomodando las cosas y haciendo una religión del cristianismo. Y mi amado, perdóname, pero cristianismo no significa religión. Cristianismo significa la vida de Cristo en el creyente. Entonces Pablo les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, no me lo digas, no es solamente decir, es que yo soy cristiano, yo ya morí al pecado, yo ya resucité, pero Pablo dice, si esto es cierto, entonces, ¿cómo lo podemos saber? Dice aquí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice claramente, mi amado, no es el hecho de que ya tienes mucho tiempo sentado en la iglesia, no es el hecho de que ya tienes 3, 4 Biblias y tu diccionario bíblico, o que ya estás aprendiendo hebreo o cosas de esas. Eso nada tiene que ver con realmente el haber resucitado con Cristo. Recuerda que Cristo murió siendo 100% hombre, pero resucitó con un cuerpo glorificado. El cristiano que realmente ha muerto, ha dejado la maldad y el pecado y ha resucitado a una vida que ahora glorifica a Cristo. Aún no tenemos el cuerpo glorificado, pero sí tenemos una vida nueva, una vida donde el Señor gobierna, el Señor es nuestro Rey verdaderamente, donde podemos y debemos llevar su palabra. Dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mi amado, si eres un cristiano resucitado, tu prioridad ya no es lo terrenal. Y yo le voy a decir, como mucha gente dice, ¿por qué no te congregaste? Es que no tuve tiempo, es que tuve que hacer, tuve que ir, todo esto. Y yo veo, estas personas, mi amado, aún no han resucitado, aún siguen en su maldad, siguen en su pecado y solamente han caído en otra religión. Y yo te dije, yo milité en 3 religiones, pero ahora puedo ver que en Cristo no hay religión, en Cristo hay relación para realmente poder poner las cosas de arriba. O sea, yo te pregunto, ¿realmente estás poniendo los ojos en las cosas de arriba? Versículo 3 dice, porque habéis muerto. O sea, los que resucitaron, mi amado, tú ya estás muerto. O sea, tú no batallas, te voy a decir de esta manera, en la iglesia tú batallas con los vivos, pero aquellos que han muerto al pecado, a la maldad, mira, son gente de verdad increíble, gente que te edifica, que te apoya, gente que te bendice, gente que donde quiera que vayas es íntegra. Pero hay una falta de integridad increíble en la iglesia y ya quieren brincar de aquí para allá, de allá para acá, ya quieren tenerla, o ya tienen la amante, o ya andan escondiéndose, drogándose, emborrachándose, o todos los pecados que habla la palabra.
¿verdad? Entonces dice claramente aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi amado, aquel que realmente ha muerto y ha resucitado, sabe que su vida está escondida en Dios. Hemos leído el libro de los Hechos y vemos cómo a los apóstoles los golpeaban, los metían a la cárcel, ¿verdad? Pero a final de cuentas, mi amado, aún estando en la cárcel, ellos estaban libres. Ellos no tenían ese dolor, esa angustia, esa desesperación, porque ellos sabían que la vida de Cristo estaba en ellos y que ellos habían ya resucitado. Ciertamente habían muerto a sus pecados, que era la vida pasada, y que ahora vivían una vida gloriosa en Cristo, aún con todos los problemas que pasaron. Sí, dice versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Mi amado, cuando el Señor venga, entonces seremos transformados, o cuando el Señor nos llame, seremos transformados. Este cuerpo, ¿verdad?, de humillación, de pecado, de lo que tú quieras, será transformado en un cuerpo glorioso como el de Cristo. Por eso dice Pablo en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, no solamente lo escondas, no solamente lo disfraces. Dice aquí Pablo, haz morir pues lo terrenal en vosotros, y empieza a decir fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, solamente es una pequeña lista de lo que tiene que morir. Verso 6, y es donde tenemos que sentarnos un poquito, meditar un poquito. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi amado, viene un juicio. Eres cristiano, soy cristiano, y tenemos un compromiso bien grande, pararnos delante del Señor con una santidad que el Señor nos ha dado. Mi amado, aunque la gente no te vea, yo digo a la iglesia, mi amado, aunque yo no te vea, el Señor está en todos lados y mira todas las cosas. Hoy es el tiempo de pararnos de verdad, y de hacer morir lo terrenal. Y todos sabemos que en lo terrenal significa todo lo pecaminoso en nosotros, ¿sí? Dice aquí, y dice verso 6, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi amado, no te expongas, no nos expongamos a que venga la ira de Dios sobre nosotros. ¿Quién nos librará? ¿Quién nos librará de la ira de Dios? No hay nadie. Es mejor su gracia, es mejor su amor, es mejor obedecer que el tiempo de la justicia de Dios. La justicia de Dios ya viene, mi amado. Ve lo que está pasando en el mundo. Esto no tarda. Y dice versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ciertamente, anduvimos en todo lo que Pablo dice, y a lo mejor más, ¿verdad? Pero a final de cuentas, la invitación es esta, mi amado. Dios quiere que lleguemos a su presencia en santidad. Dios quiere que si de verdad hemos muerto al pecado y resucitado, entonces pongamos los ojos en las cosas de arriba. ¿Por qué hace esta invitación? ¿Por qué? Porque recuerda que en el cielo vamos a recibir multitud de cosas, ¿verdad? Lo primero que nada, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, si puedes ir para allá. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Vamos para el capítulo 4. Verso 17, dice aquí, igual Pablo dice, luego nosotros, habla de ti y de mí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, si el Señor no nos lleva antes, vamos a ver el Señor nos va a llevar a su presencia sin morir, ¿verdad? Sin pasar por la muerte, lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que vamos a recibir cuando el Señor nos lleve, cuando el Señor nos llame? ¿Qué es lo que vamos a recibir? ¿Por qué Pablo decía, si de verdad habéis resucitado,
Ponga los ojos en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Lo primero, mi amado, es que vamos a recibir estar en la misma presencia de Dios para siempre. O sea, esto va a ser glorioso, no solamente en tiempos que oramos, en tiempos que Dios nos bendice, sino va a ser una presencia de Dios en nuestras vidas para siempre, frente al Señor. Frente al Señor. ¿Qué bendición más podemos nosotros anhelar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar allá arriba? Dice segunda de Timoteo, quiero que vayas por favor. Entonces, lo primero que vamos a recibir, vamos a mencionar solamente 3 cosas. Claro que hay muchas más, pero lo primero que vamos a recibir es estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? O sea, este es el anhelo y tiene que ser el anhelo y la motivación de la iglesia. Amo a Jesús y yo quiero estar por siempre en su presencia con mi amado, ¿verdad? Hoy mucha gente ha partido que apreciamos y por un lado, pues sí, sentimos el dolor de que la persona ya partió, pero decimos, gloria a Dios, porque ellos ya recibieron lo que nosotros anhelamos. Yo anhelo estar con el Señor por siempre y yo espero que también sea tu anhelo. Segunda de Timoteo, por favor. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos al 4, versículo 8. Fíjate lo que dice. Dice Pablo, ciertamente, pues él sabía que iba a partir y él ya estaba despidiéndose de la iglesia. Dice, desde el 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque la fe es una batalla. Hay infinidad de enemigos contra tu fe y contra mi fe. Pero Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esta es la manera que tú y yo tenemos que terminar nuestra vida, ¿verdad? Peleando la buena batalla, acabando la carrera y guardando la fe hasta el final, hasta el último momento. Y dice Pablo, versículo 8, por lo demás, o sea, él ya iba hacia el cielo, hacia la presencia de Dios. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es esta corona, mi amado? Es precisamente la vida eterna, una corona que aunque todos los creyentes que lleguemos al cielo la vamos a recibir, serán depositadas a los pies de Cristo. También recuerda lo que dice Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Entonces, esta es nuestra confianza, mi amado. Vamos a tener una casa. Si aquí amas tu casa, que es muy bonita, lo que sea, vamos a tener una casa increíble en el cielo. Entonces, pues vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas. Creemos, Señor, que si hemos resucitado, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, porque vamos a obtener estas cosas, vamos a tener, Señor, todo lo que tú nos has prometido, una corona en el cielo que será puesta a tus pies. Vamos a tener tu misma presencia, Señor. Vamos a tener una casa, vamos a tener salud, vida eterna, gozo, paz, todo aquello que no podemos alcanzar hoy en este lugar. Rendimos todas las cosas a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.